llevo un par de meses en México. Desafortunadamente desde septiembre pasado que no he podido ir a Venezuela. Cuando era director de comunicaciones en la Asamblea, uno de mis más cercanos colaboradores fue detenido mientras yo estaba en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pasó 3 meses preso por el hecho de tener un dron. Eso por supuesto nos alertó de que la situación mía pudiera ir por el mismo camino. Y bueno, desde afuera sigo apoyando toda la causa democrática en mi país. Sigo manejando distintas redes sociales, medios de comunicación y por supuesto haciendo activismo buscando una salida pacífica y democrática a la crisis que hay en Venezuela. No solo yo, mira, la mayoría de los venezolanos que están haciendo algo por el país o los detienen o los asesinan, como ha pasado lamentablemente en las últimas protestas, en las últimas manifestaciones que se han generado porque los venezolanos quieren buscar una salida democrática a la crisis. El gobierno ha bloqueado las elecciones. Es increíble que casi el resumen da casi una muerte por cada día de protesta. Pero no son solo las muertes de las protestas, son las muertes de jóvenes que salen a su universidad y son asaltados. Para robarles un celular los matan, para robarles un par de zapatos los matan. Hay un nivel de violencia muy exacerbado en Venezuela, básicamente por la impunidad. Un gobierno que está vinculado a grupos delictivos, que está vinculado al tráfico, al narcotráfico, etc. Ha generado en el país un clima en el cual el AMPA se siente poder. Incluso Chávez, una de las cosas que dijo en un principio cuando ganó las elecciones, bueno, entierro la Constitución, entierro las instituciones. Y otra cosa que decía era, el que quiera robar porque tiene hambre, que robe. Esto, como tú sabes, la política es pedagogía, es quizás el inicio de la depravación social. Ahora vivimos una crisis social y económica muy fuerte y una crisis humanitaria. No hay medicina y no hay comida. ¿Y por qué? Porque el dinero se lo robaron, el petróleo bajó, las empresas privadas las expropiaron y está en manos de un Estado inoperante que no puede ocuparse de todas las actividades económicas del país porque no es lo normal, no es lo natural en una democracia y es incapaz de garantizarle a los venezolanos sus derechos. Pero no conforme con eso, han impedido que se abra un canal humanitario para que la comunidad internacional colabore con solucionar esta crisis en Venezuela. Bueno, creo que la postura de México es admirable, le agradecemos, al igual que todos los países que en el marco de la Organización de Estados Americanos. Quiero acotar que no es intervencionismo, porque todos los países forman parte del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. Sí, justamente hablando de las acciones o posibilidades de acciones de la comunidad internacional sobre el caso de Venezuela, Cancún va a ser una excelente oportunidad para que los países democráticos de América fijen posición y sigan manteniendo a Venezuela en la OEA, que Venezuela sea incluida en la agenda, que Venezuela esté en el debate. ¿Por qué la insistencia de Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, o la canciller del régimen venezolano, en que no se discuta la situación de Venezuela? ¿Por qué la insistencia de grupos aliados del régimen venezolano internacionalmente en que no se hable de Venezuela porque esto es intervencionismo? Intervencionismo es vulnerar los derechos de jóvenes que están en la calle protestando. Intervencionismo es acaso expresarse ante las muertes de estudiantes indefensos que salen a la calle a exigir simplemente futuro en un país que les ha robado el futuro. Creo que cada vez el mundo es mucho más consciente de que Venezuela, que fue un país estable, un país próspero, un país unido, que se dedicó a profundizar democracias en el mundo. Venezuela en sus momentos en los que estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU se asoció a causas bastante loables, bastante nobles en el mundo. Hoy Venezuela se asocia a líderes dictadores del mundo, se asocia al narcotráfico internacional y es por eso que un gobierno como ese no representa ninguna estabilidad para América Latina y más bien tiene a los venezolanos huyendo, saliendo a todos los países del mundo casi que con una maleta buscando oportunidades justamente que no consiguen en su país. Bueno, México y cualquier otro país democrático no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de pronunciarse sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿en Venezuela no hay narcotráfico? ¿En Venezuela no hay corrupción?
En Venezuela no fueron los sobrinos de la primera dama los que están siendo juzgados en Nueva York por tener un cargamento de droga en un avión que aterrizó en República Dominicana. Los sobrinos de la primera dama, los generales venezolanos, están involucrados en casos de corrupción y de narcotráfico en la lista Clinton de los Estados Unidos. Bueno, cuando yo tenía 8 años, Chávez fue electo como presidente. Ya se sentía en el ambiente lo que ocasionaba el populismo alimentado por el odio, por el sentimiento de venganza de una población que sentía que sus expectativas no habían sido cumplidas por la democracia. Pensó que el populismo era la solución a sus problemas en vez de fortalecer la democracia y la participación. Cuando yo tenía 14 años, vi cómo el presidente de la República, y respetando completamente la investidura de un jefe de Estado, sacó un pito y echó a todos los trabajadores de PDVSA, la petrolera venezolana que fue ejemplo para petroleras en distintas partes del mundo. Y empezó a colocar militares, amigos del partido, etc. Y allí se notó la demagogia, el populismo y las ganas de dividir a la población que tenía Hugo Chávez. A los 19 años ya tuve la oportunidad de ser jefe de campaña de un candidato presidencial en las primarias de oposición. Bueno, llevamos 20 años de intromisión de Cuba. En Venezuela son generales cubanos los que dan órdenes a militares venezolanos. Son cubanos los que controlan las aduanas, los que controlan los puertos, aeropuertos, los aparatos de inteligencia del Estado. Bueno, nosotros no queremos ningún tipo de intervención. Lo que apostamos es que la comunidad internacional se pronuncie, se active la Carta Democrática de la OEA y se presione para que se hagan elecciones.